Sean todos bienvenidos al Evangelio del día de hoy. Lectura del día. Lectura del libro del Génesis. Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 9. Capítulo 15, versículo 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Reflexión. En este pasaje del Evangelio de San Marcos, Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera pureza y la fuente real de la corrupción moral. En una sociedad donde las normas religiosas ponían gran énfasis en la pureza externa, en lo que se comía o en los ritos de purificación, Cristo redirige nuestra atención hacia algo mucho más esencial: el corazón humano. Desde el inicio del pasaje, Jesús se dirige a la multitud con una exhortación clara: escúchenme todos y entiéndanme. Estas palabras nos muestran que lo que está a punto de decir no es trivial ni secundario, es un mensaje que requiere atención y comprensión profunda. Jesús afirma que nada de lo que entra en el ser humano desde fuera puede mancharlo, sino que es lo que sale de su interior lo que realmente lo contamina. Esta enseñanza tiene un impacto revolucionario en su contexto. En la tradición judía, existían leyes muy estrictas sobre la pureza ritual y los alimentos permitidos. Muchos consideraban que consumir algo impuro podía alejar a una persona de Dios. Sin embargo, Jesús rompe con esta visión externa de la pureza y nos recuerda que la verdadera fuente de la impureza no es lo que comemos ni los rituales externos, sino lo que habita en el interior de cada ser humano. Más adelante, cuando Jesús se aparta con sus discípulos, ellos le piden una explicación más detallada. Jesús, con cierta indignación, les pregunta si tampoco ellos son capaces de comprender. Es una muestra de que aún sus seguidores más cercanos tenían dificultades para captar el mensaje de que la pureza ante Dios no se trata de meros actos externos, sino de la calidad de nuestro corazón. Jesús deja claro que los alimentos simplemente pasan por el cuerpo y son eliminados, pero lo que realmente nos define moralmente es lo que brota de nuestro interior. Aquí introduce una lista de vicios y pecados que nacen del corazón humano: las intenciones malas,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Esta enumeración nos confronta con una realidad incómoda: el mal no es algo externo que viene a corrompernos, sino que tiene su raíz en nuestro interior. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Muchas veces, nos preocupamos más por nuestra apariencia externa, por cómo nos ven los demás, por cumplir normas y tradiciones religiosas, pero dejamos de lado la introspección y el verdadero cambio interior. Jesús nos enseña que la conversión no es un asunto superficial, sino una transformación del corazón. El corazón en la Biblia no es solo el órgano físico ni el símbolo del sentimiento, es el centro de la persona, el lugar donde se toman decisiones, donde habita la voluntad y donde Dios quiere reinar. Si el corazón está lleno de egoísmo, avaricia, orgullo y odio, esas actitudes inevitablemente se manifestarán en nuestras acciones y palabras. Por eso, Jesús nos invita a vigilar nuestro interior y a trabajar en la limpieza del alma, más que en la mera observancia de normas externas. Esta enseñanza también nos habla de la responsabilidad personal. No podemos culpar exclusivamente a factores externos por nuestras acciones erróneas. Aunque las circunstancias pueden influirnos, al final, lo que hacemos y decidimos proviene de nuestro propio corazón. No podemos justificarnos diciendo que el mundo nos corrompe, porque Jesús deja claro que la verdadera corrupción nace dentro de nosotros. Sin embargo, el mensaje de Jesús no es solo una advertencia, sino también una invitación a la purificación del corazón. Si el mal proviene de dentro, entonces el camino hacia la santidad también debe empezar desde el interior. ¿Cómo podemos transformar nuestro corazón? 1. Examinándonos a nosotros mismos con honestidad, es necesario hacer un ejercicio de autoconocimiento y reconocer las malas inclinaciones que habitan en nuestro interior. ¿Hay envidia en mí? ¿Orgullo? ¿Desprecio hacia los demás? 2. Pidiendo la ayuda de Dios, no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios, que purifica nuestros corazones y nos da la capacidad de amar con sinceridad. 3. Practicando el bien conscientemente. Si sabemos que del corazón pueden salir tanto el bien como el mal, debemos esforzarnos en alimentar lo bueno, la paciencia, la generosidad, la humildad, la misericordia. Este pasaje nos llama a una transformación profunda y real, más allá de apariencias y normas externas. Jesús nos enseña que lo que realmente importa no es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que brota de nuestro corazón. Y nos deja la gran pregunta: ¿qué estamos cultivando en nuestro interior?